comentado que hay una gran disparidad en el consumo eléctrico. También los datos oficiales nos indican lo siguiente. Este es un dato para el área metropolitana de San Salvador, que podríamos decir que se acerca mucho al país. ¿Qué sucede? Lo que tenemos acá es una gráfica que el color naranja nos dice el porcentaje de usuarios, del total de usuarios del área metropolitana, y el amarillo es el consumo de agua de ese porcentaje de usuarios. En concreto, aquí estamos hablando de que el 57% de los usuarios en el área metropolitana, el 57%, del pastel de agua, digamos, toma el 22%. Del total del agua que se consume a nivel residencial en el área metropolitana, 22% va para el 57% de los usuarios. Vámonos al extremo. El 10% de los usuarios que consumen 91 metros cúbicos de agua al mes, 10% de los usuarios agarran el 33% del total del agua. Eso es disparidad en el consumo. Y eso debe llevar a que la tarifa de agua está subsidiada para los menores estratos de consumo, que son mayoritarios, y que de un nivel de consumo hacia adelante, evidentemente hay que cobrar el precio real y, si es posible, un precio adicional para tener dinero para llevar agua a los más pobres. Porque hay que decir, Rafael, que según datos oficiales, en el país, los más pobres están tomando agua, 130,000 hogares toman agua de pozo privado común. 33,000 hogares lo compran a carretas o a pipas. 82,000 hogares a un ojo de agua, a un río, a una quebrada. Estamos hablando de centenares, de miles, ¿verdad? No sé, estamos hablando de más de 200,000, 300,000 familias que no tienen agua segura. Y esa es la gente más pobre, evidentemente. Entonces la gran tarea es cómo se sostiene eficientemente un servicio público. Hay que impedir toda forma de privatización y mercantilización. Hay que hacer una buena regulación del servicio y hay que generar una lógica en la tarifa que nos permita tener los recursos para llevar agua a los sectores más empobrecidos de El Salvador. Ese es uno de los grandes retos y yo confío plenamente en que, por lo que hemos visto en el programa de gobierno del FMLN, por lo que hemos escuchado del presidente electo, evidentemente vendrán políticas públicas que atienden principalmente a los más necesitados. Y bueno, creo que en la medida en que nosotros y nosotras en El Salvador tengamos mayores ingresos, contribuyamos más en este momento de crisis, porque hay que decir que no estamos en un momento cualquiera, estamos hablando que estamos en la peor crisis desde los años 30, y eso ya se hace sentir, Rafael, en la economía familiar. Por supuesto que lo que comento para alguna gente no será música a los oídos, porque significará que quienes despilfarran el agua a diestra y siniestra, pues tendrán que pagar caro por ese despilfarro. Quienes están usando, sacando a mansalva el agua del manto acuífero, Rafael, sacando gratis el agua para venderla embotellada, tendrán que pagar carísimo por eso. Es increíble, un litro de agua que venden estas empresas es más caro que 5 barriles que nos vende la empresa del Estado. Entonces, mejor cuidemos lo público, apoyemos lo público, rescatemos lo público y hagamos que el agua que nos vende el Estado sea una agua realmente de calidad, y con eso se van a acabar las empresas de agua. Esa es la ley de aguas. Exactamente. Que falta que aprobar. Ese es uno de los grandes temas pendientes. Lamentablemente, el gobierno saliente se va sin haber cumplido una de las promesas no cumplidas, es la Ley General de Agua, la Ley de Agua Potable, que son leyes necesarias, urgentes en el país. Y qué bueno que esto se encuentra en el programa de gobierno del gobierno entrante, la aprobación de la Ley de Agua, la aprobación de la Ley de Agua Potable, el garantizar, el promover y reconocer el derecho humano al agua, y el tratar de que tengamos políticas de Estado que lleven agua a más sectores, sobre todo a la gente más pobre en nuestro país, que no tiene agua. Digamos, revisando un poco lo que hemos conversado, la gente más pobre, no está usando gas propano. No están usando gas propano. Hay como 140,000 familias que no usan gas propano. Usan en leña, Rafael. Entonces, ¿cómo se justifica el subsidio del gas propano si no está llegando a los más pobres de los pobres? En el caso del agua, la gente más pobre no tiene acceso al agua a través de la empresa del Estado. Estamos hablando de 250,000, 300,000 familias que están comprando agua al camión, a la carreta, están tomando agua del vertiente, de la quebrada, del río. No es agua segura.
los más pobres, en el caso de electricidad, tienen un consumo muy bajo comparado con el alto consumo que tienen los estratos más altos. Entonces creo que en esto viene un momento interesante. ¿Qué pasa con el transporte, hermano? Bueno, sin duda, ese es uno de los grandes desafíos, Rafael, porque estamos hablando de un sector históricamente complicado, un sector en donde pareciera ser que no hay nada ni nadie que los ponga en orden. Yo creo que el nuevo gobierno tendrá una gran oportunidad de ayudar a fortalecer y a regular mejor el servicio de transporte. En nuestra opinión, el subsidio, o más bien, la política del Estado que lleve a mantener una tarifa que le ayude a la gente más pobre es algo necesario. La gente más pobre se está transportando a través de los buses y a través de los microbuses. La gente más pobre no tiene carro. Los más pobres están en los autobuses. Y por tanto hay que pensar cómo se le mantiene y se fortalece la política de atención a esa población y cómo las personas que tienen carro contribuyen. Porque lo que hemos visto en el país es que ha habido una especie de incentivo a tener carro. Vemos las supercarreteras, vemos que cada vez hay menos espacio para el peatón y un desincentivo al transporte público, porque hay grandes negocios detrás. Esto debe cambiar en el sentido de que hay que incentivar el transporte público. A mí me encantaría, por ejemplo, venir de Santa Ana en autobús, un bus seguro, un bus puntual, un bus limpio, un bus que da un buen trato a la gente. Pero lamentablemente, como no se ha apostado a apoyar el servicio público de transporte, tenemos una situación dramática: delincuencia, irrespeto, una cantidad de atropellos a los derechos de los usuarios, un manoseo increíble. Entonces creo que hay un gran reto, y es cómo desde la política pública se ayuda a mejorar el transporte público de pasajeros y cómo ese servicio de transporte público sobre todo es pensando en la gente más necesitada, pero también entendiendo que las personas que tenemos vehículos pues tendremos que tener un beneficio a través de mejor regulación del mercado de los hidrocarburos, porque hay que decir también que en la medida en que los sectores medios de El Salvador también son apoyados con las políticas del Estado, eso puede contribuir al desarrollo de la actividad productiva, puede contribuir al consumo y puede contribuir al desarrollo en general del país. Una última pregunta, Armando, ahora que termina este gobierno, que dio un impulso importante al concepto de la Defensoría del Consumidor, un concepto, digamos que histórico en ese sentido, ¿no?, de apoyar al consumidor en sus derechos. ¿Cómo debería ser el trabajo en este nuevo gobierno? Sin duda debería ser un trabajo de mantener todo lo bueno que se ha hecho y de mejorar y de incluso fortalecer todo lo bueno que se ha hecho. Cambiar las cosas que probablemente no han estado bien o han habido déficit, y en esto creo que es clarísima la voluntad del señor presidente electo de decir, bueno, me interesa, hay que fortalecer el trabajo de la Defensoría del Consumidor, hay que pensar en cómo ese trabajo de la Defensoría se engarza mejor con la participación de la gente. Necesitamos mayor participación ciudadana para una mayor defensa del consumidor. La Defensoría del Consumidor ha hecho un trabajo importante en este año, en estos periodos. Hay que decir que ya tenemos 18 años de historia en el tema, y que bueno que en los últimos años la presión de la gente, la demanda de la ciudadanía por mejor actividad del Estado en la defensa del consumidor llevó a la decisión política de darle un mejor rango legal a la Defensoría del Consumidor, de darle mejor ley. Hacia adelante veo urgente concretar la reforma a la Ley de Protección al Consumidor, que desde agosto está en la Asamblea Legislativa. Urgente, porque eso le daría a la Defensoría del Consumidor más dientes para operar. Urgente. Segundo, fundamental será lograr que haya una mejor conexión en la participación ciudadana para defender nuestros derechos. Eso es algo necesario e importante. En tercer lugar, yo creo que todo este trabajo de investigación que se hace desde la Defensoría debe ser fortalecido, y que ese trabajo de investigación lleve a sentar precedentes importantes. Hay que reconocer que se han dado pasos, hay que ir más a fondo, de manera que quede claro que aquí se va a aplicar la ley, no importando de quién se trate. Creo que el país requiere un cumplimiento adecuado de la ley, una atención evidentemente a los proveedores. No es que estemos hablando de que no se buscaría para